Bendiciones tengan mis amados, Dios les guarde, Dios les bendiga. Antes de compartir la palabra que tengo para ustedes en el día de hoy, vamos a ponernos de acuerdo con nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas delante de ti para que a través de tu Espíritu nos des entendimiento de la palabra que vamos a compartir. Declaramos que nuestro corazón, que nuestro entendimiento es buen terreno, buena tierra, donde tu palabra como semilla germinará, crecerá y dará mucho fruto en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos viviendo tiempos importantes, tiempos significativos, cumplimiento de las palabras proféticas de Jesús, últimos tiempos, tiempos de dificultades nacionales, internacionales, mundiales. Y Dios nos ha dado promesas, nos ha dado palabras para que caminemos confiados. La palabra nos dice en 2 Crónicas 20:20 que confiemos en Dios y estaremos seguros, creamos a sus profetas y seremos prosperados. Yo creo que aunque los tiempos presentes están convulsionados, nosotros como iglesia resplandecemos. Nosotros como iglesia vamos a seguir siendo luz y siendo testimonio del Dios grande en el cual hemos confiado, para que mucha gente lo reconozca como Señor, como Dios, y vengan a sus pies rendidos y convertidos. Cuando Dios da una palabra, esa palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Dice que todas las cosas pasarán, pero que su palabra no pasará. El libro de Números capítulo 23, en el verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Dios ha dicho tiene su cumplimiento. Dios nos enseña también en el libro de Isaías 55:10 que así como la lluvia, la nieve descienden del cielo, riegan la tierra y la hacen germinar y producir, da semilla al que siembra, pan al que come, así es la palabra de Dios también. No vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Sin embargo, hay cosas que invalidan la palabra de Dios en algo o en alguien. Y si la palabra de Dios es inmutable, no cambia, porque habrá ciertos elementos que la hacen opacar en la vida de alguien, de una persona, de una familia, de una ciudad. ¿Qué es esto que origina la invalidación de la palabra en algunas personas, o que el cumplimiento de ciertas promesas no se ejecute? Cuando Dios dice una promesa, da una orden, Él no está pidiendo opiniones nuestras. Cuando Dios da una orden es para que ésta se cumpla, no nos está pidiendo opiniones, no nos está pidiendo puntos de vista, nos está dando una orden, una sugerencia, y tenemos que obedecerla. Lo que nos corresponde es obedecer a lo que Dios ha dicho. Y en este tiempo, y en los tiempos que nos presenta la Biblia, los hombres de Dios se caracterizaron por tener un espíritu diferente, los que actuaron con una actitud diferente y con una confesión distinta a las situaciones que estaban viviendo, contrarias a la voluntad de Dios, pudieron traer manifestación de lo sobrenatural sobre sus vidas. Si queremos ver la mano de Dios manifestándose, obrando a nuestro favor, entonces Dios tiene que observar. Nosotros tenemos que dar manifestaciones apropiadas para que la palabra pueda correr, pueda tener evidencia en lo que hacemos, en nuestras vidas propias
y en nuestro entorno. Actuar con un espíritu, una actitud y una confesión de fe. Ante situaciones críticas, ante situaciones difíciles, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más sencillo? Ser negativo. Ser gente de poca o nula fe, sino negativos completamente. Ser negativo no requiere ningún esfuerzo. Lo que requiere esfuerzo, lo que requiere trabajo, es gente de fe. Tomar la palabra que Dios nos ha revelado y trabajar con ella, a pesar de las situaciones que vengan en contra de lo que Dios nos ha dicho, mantener firmeza, mantener solidez en lo que Dios ha dicho, porque si Él lo ha dicho, se cumple. Si Él lo ha dicho, vamos a ver la manifestación de la promesa, de la bendición, de la palabra que Dios nos ha dado. Ser negativo es actuar por lo que nosotros vemos naturalmente. Ser negativo es actuar por lo que la persona siente, y muchas veces lo que sentimos y lo que vemos se contraría al propósito y a la voluntad de Dios. Hay gente que dice, es que yo no puedo hablar otra cosa sino lo real, lo que estoy viendo, no puedo opacar la realidad, pero más que una realidad que se opone o es distinta al propósito y al deseo, la voluntad de Dios, está la verdad. Y en la verdad, que es la palabra que Dios revela, en ella debo permanecer, aunque la situación y las circunstancias que viva sean contrarias a la verdad que Dios me revela. Entonces, los negativos, las personas se les hace demasiado fácil convertirse o hacer que su confesión se amolde a lo malo. Una de las cosas que también es característica de los negativos es la queja constantemente. Y la queja, como dice el libro de Números en el capítulo 13, en el verso 22, la queja enciende la ira de Dios. Números 14, 22, Dios dice al pueblo de Israel, ustedes me han tentado 10 veces y no lo soporto. El pueblo se había vuelto rebelde a los mandatos, a las órdenes de Dios, y habían puesto ya a Dios en una condición que determinó destruir aquel pueblo. Y Moisés intercede. Moisés le dice, Señor, ¿cómo vas a eliminar, cómo vas a matar a este pueblo? ¿Qué va a decir el pueblo de Egipto? Sacó a todo este gran número de personas de nuestro territorio para llevarlos al desierto y matarlos allí. No los pudo colocar o llevar a la tierra prometida. Hablarán mal de ti. Moisés se puso a interceder por aquella gente rebelde. El amor de Moisés por el pueblo de Israel era verdaderamente sobrenatural, era muy grande. Y el número 14:30 también nos dice lo siguiente, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra que os haría habitar en ella, que juré haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios había jurado, Dios había prometido que iban a entrar a una tierra de prosperidad y de abundancia, pero se dieron condiciones en la gente que invalidó en ellos la promesa, y Dios dijo, no será esta bendición para los que se rebelaron, para los que criticaron, para los que hablaron mal, no disfrutarán de la bendición que yo les he prometido. Hay una serie de frases comunes
de la gente negativa. La gente negativa, una de sus frases más comunes son las siguientes. Primero, no se puede. Esto no se puede. No se puede lograr, no se puede hacer, no se puede realizar. El no se puede es una de las, o es la favorita de las personas negativas. Segundo, yo no soy bueno en nada. Tercero, es difícil. Cuarto, a mí nunca se me presentan oportunidades. Quinto, a mí todo me sale mal. Sexto, qué feo están los días. Días muy calurosos, días muy fríos, días nublados, días demasiado templados. Tengo siempre una mala suerte. Soy muy tonto o se aprovechan de mi nobleza, como dicen otros. La gente me tiene envidia. Otra de las frases es ya lo intenté y no me resultó. Se dan por vencido fácilmente. Otra, porque tengo que hacerlo yo. ¿Por qué no lo hace otro? 12, a mí nunca me va tan bien como a ti. Y esta frase la utilizan hasta como saludo. Cuando la persona le pregunta ¿cómo te va? Él responde, no tan bien como a ti. Queriendo decir que a mí no me va bien, no me va mal. Y se hace cultura. 13, estoy acostumbrado a que todo me sale mal. Lo utilizan con ciertos refranes. Una raya más para un tigre. Ya estoy muy viejo para cambiar. 15, a mí nadie me entiende. 16, a mí me parece que Dios no me quiere bendecir. 17, yo no soy negativo, solo soy realista. Hay gente que dice que actúa es por lo que ve y son muy realistas, no es que sean negativos, sino que son muy objetivos. Y las dos frases más comunes de las personas negativas, cuando algo sale mal, los negativos dicen, se los dije y ya yo lo sabía. Es decir, que se hacen expertos en lo que no se puede, pero nosotros hoy tenemos que determinar hacerle una guerra a las palabras negativas y revertir todo nuestro lenguaje a lo que se amolda, que se amolde a la palabra de Dios, y todo lo que sea contrario voy a echarlo de mis pensamientos, de mi manera de hablar, de mi cultura de vida. Tengo que determinar que voy a trabajar con la palabra de Dios, voy a trabajar con las promesas de Dios, voy a ser un hombre de fe, que a pesar de las circunstancias, de las situaciones, voy a permanecer firme, hablando como se habla en el cielo, hablando las promesas de Dios, hablando fe. Voy a creerle a Dios, voy a creer en su palabra y la voy a hablar aun cuando ésta se oponga a lo que siento, aun cuando ésta se oponga a lo que veo, porque no camino por la vista natural, camino por lo que creo en mi espíritu, lo que Dios me revela a través de su palabra, a través de sus verdades. En el libro de Números se nos relata los 12 hombres que fueron seleccionados de las tribus de Israel. Dice que escogieron los mejores, los príncipes de cada tribu, y los enviaron a reconocer la tierra. Y reconocer la tierra de la cual fluye prosperidad y abundancia, leche y miel, como lo expresa literalmente la versión Reina Valera 1960, era saber que la tierra prometida por Dios era una buena tierra, como lo dice el libro de Deuteronomio 7:7. Era una tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera y de granado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerían el pan con escasez ni les faltaría nada, tierra cuyas piedras
eran hierro y de cuyos montes sacaría cobre. Comerían, se saciarían, bendecirían a Dios constantemente por la buena tierra que Dios les había dado. Dios les había dicho en el capítulo 13, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual les doy a los hijos de Israel. No era que posiblemente se las iba a entregar, era que Dios les estaba diciendo ya les pertenece. Esa tierra yo se las he entregado. Reconózcanla, visítenla, porque todo lo que ustedes vean en ese territorio les pertenece, es de ustedes. Y si nosotros no queremos ver buenas cosas en nuestros territorios, tenemos que hablar bien de lo que Dios nos entrega, porque Dios no entrega cosas malas a sus hijos. Dice la Biblia en una de las parábolas de Jesús que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a los que se las demandamos, a los que se las pedimos. Nos dará buenas cosas, nos dará presencia, nos dará llenura del Espíritu de Dios. Dios no le estaba diciendo a Moisés que enviara a hombres para que observaran y opinaran acerca de la tierra. No, le dijo que hagan un reporte para que vean lo bueno que es la tierra, que la reconozcan, que la pisen, porque esa tierra se las he entregado como posesión. Y ellos lo que hicieron fue opinar, lo que hicieron fue maldecir o hablar mal de la tierra a la cual fueron. 10 de estos hombres hablaron negativamente. No siempre la mayoría tiene la razón. Aquí la mayoría estaba equivocada. 10 de los príncipes de estas tribus llegaron con un reporte negativo, aunque traían como prueba un racimo de uvas que lo cargaron entre dos personas, porque por lo grande que era, por lo fructífera que era la tierra, hablaron mal de aquel territorio. Dice, esa es una tierra demasiado enorme, muy grande, está poblada por gigantes, no podremos vencer a esta gente, ya está poblada por gente impenetrable a ese territorio, no hay nada que hacer, a pesar de que ellos venían de ver toda la manifestación de la mano de Dios, librándolos de las plagas en Egipto, ver el mar que se abre frente a sus ojos, pasar en seco, ver cómo el ejército de Israel, de Faraón, fue destruido, ver que Dios les proveía comida constantemente, diariamente, maná del cielo, les proveía agua de una roca, una nube que los protegía del sol en el día, una columna de fuego que los guardaba del frío en las noches en aquel desierto. Sin embargo, esta gente no veían lo grande de Dios, sino que comenzaron a ver lo grande de los pobladores de aquel territorio. Por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela está pasando una de las situaciones más críticas de los países a nivel mundial en el tiempo que estamos viviendo. Y si yo quiero ver un mover de Dios en mi país, si yo quiero ver un mover de la presencia y de la gloria de Dios en esta nación, yo tengo que hablar bien de mi tierra, yo tengo que hablar constantemente bien de mi nación. La palabra nos enseña en Proverbios 11:11 que por la bendición, por hablar bien, personas que tienen palabra, que tenemos revelación de Dios, que caminamos en rectitud, que caminamos en obediencia a Él, por la palabra de esta gente, por nuestras palabras, que son las palabras de Dios en nuestra boca, la tierra va a ser engrandecida, prosperada. Pero si nosotros nos unimos al mensaje que nos da el mundo, que nos da las noticias seculares, vamos a traer peores consecuencias de las que ya están. Dios nos ha puesto en medio de situaciones adversas para que seamos ese refrigerio a la gente, esa palabra de aliento, esa palabra de aquel que está caído, levantarlo, aquel que está desanimado, darle las palabras de aliento para que se
fortalezca y siga caminando hacia las metas, objetivos que Dios le desea entregar y le desea dar. Nosotros hablamos palabras de fe, tenemos que mantener hablando un mensaje de esperanza. Yo sé que lo fácil es hablar mal de los servicios públicos, que son un caos realmente. Es fácil hablar del problema de la devaluación terrible, porque estamos en la peor devaluación de la historia de Venezuela y la de país alguno. Y ese lenguaje de males que afloran por las situaciones malas, de la mala administración que se ha hecho, son comunes hablarlas, pero yo tengo que hablar bien de mi nación, de mi tierra, porque Venezuela es una tierra bendita, Venezuela es una tierra de clima tropical, de montañas, de playas, de desiertos, un país maravilloso de recursos, de petróleo, de gas, de oro, de bauxita, un país de coltán, un país que tiene recursos, tiene fuentes de agua extraordinarias, grandes. Que tenga mala distribución en el tiempo actual no es un asunto para yo hablar mal de mi tierra. Contrariaremos y estaremos en contra del sistema que se opone al propósito y a las verdades de Dios. Contra el sistema sí utilizaremos una palabra de ataque, pero contra nuestra tierra, contra nuestra gente, la gente que pobla esta nación, tenemos que hablar bien, tenemos que bendecir a todo hombre y a toda mujer que habita sobre nuestra tierra, sobre Venezuela, porque yo creo que las palabras que han dicho los profetas de nuestro tiempo se van a cumplir en estos días. Voy a ver mejores días en mi país, voy a ver una Venezuela que resurge, una Venezuela que se levanta por la palabra profética que estamos hablando, porque hoy las iglesias también, en un despertar de parte de Dios, en un mover en el espíritu, se están moviendo todas conforme lo tenemos que hacer siempre, en ayuno, en oración, en clamor y en mantener siempre una palabra de fe en nuestros labios, una palabra de bien en nuestros corazones, en nuestra boca, en nuestra confesión. Venezuela es una tierra bendita de Dios y todos los días tenemos que levantarnos y profetizar, no esperar escuchar las noticias de gente que observa lo natural, sino escuchar las noticias del Dios que nos hace ver más allá de lo natural y nos hace ver lo sobrenatural, el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Tenemos que hablar bien, profetizar bien de nuestros días. Vamos a ver días poderosos, días gloriosos. Yo sé que cosas que ojo no ha visto, ni ojo ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo voy a ver esas cosas, yo voy a escuchar esas cosas, voy a hablar bien de mi país, voy a hablar bien de mi tierra, voy a hablar bien de la iglesia, de los ministros, de los pastores que llevan a cabo la tarea de promover la fe, de evangelizar, de hablarle la buena noticia de salvación a las personas que habitan este territorio. Voy a hablar bien de las familias que habitan esta tierra, voy a hablar bien de mi cuerpo, de la salud que Dios me entrega, de la salud que Dios me da en el día de hoy, profetizar cosas buenas. Los 10 hombres, 10 espías, 10 de los príncipes de estas tribus hablaron mal de la tierra y hablaron pestes, hablaron negativo. Imposible que nosotros poseamos aquel territorio. Sin embargo, hubieron dos que tenían un espíritu diferente, dos personas que tenían un espíritu de fe, inquebrantables. Ellos vieron, igual que los otros 10, las mismas condiciones, pero dijeron, nosotros en el capítulo 14, verso 9, dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo que de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Nosotros los comeremos como pan.
su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Nosotros no podemos caminar hoy en temor, en miedo. Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que estar claros en quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Rey y Dios sigue estando en el trono. Dios sigue estando en su autoridad, en su gloria. Dios está por encima del presidente de esta nación. Dios está por encima del presidente de cualquier nación aquí. Dios es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Y nosotros, creyentes en Jesucristo, somos sus hijos. Nos hemos constituido en hijos, somos herederos. Y nos ha prometido ver gloria de Él en los tiempos que vivamos, en los tiempos últimos. Dice que aunque oscuridad vengan sobre las naciones, sobre nosotros va a resplandecer la luz. Vamos a hacer la diferencia en medio de un caos. Vamos a hacer la buena noticia en medio de tantas malas que salen constantemente. Entonces nosotros tenemos que hacerle una guerra a las palabras negativas, a las palabras que se hacen fáciles por el entorno en el que vivimos. Cuando nosotros hablamos, se sueltan espíritus. Cuando nosotros hablamos, las palabras contienen poder. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y en Proverbios 12, verso 14, dice que las palabras son como golpes de espada. Las palabras, más la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En Proverbios 12, 18, son como golpes de espada. Hay espíritus que se sueltan de acuerdo a las palabras que nosotros dejemos salir por nuestra boca, que van a causar heridas si son palabras malas o van a ser medicina. Y de nuestra boca no puede salir doble fuente o maldición y bendición. Es bendición lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu y eso es lo que va a salir por nuestra boca. Tenemos que determinar, quebrantar, romper, erradicar toda palabra negativa de nuestro vocabulario. Reconocerlas, las que les comenté hace un momento. Si alguna de estas ha formado parte de nuestro quehacer, de nuestro diario, disponernos a echarla fuera, a sacarla de nuestra confesión, de nuestra boca. En el libro de Números, en el capítulo 14, en el verso 34, nos dice cuán terrible puede ser una palabra de incredulidad, una palabra que diga yo no le creo a Dios, yo no creo esa palabra, porque dice Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Un día de incredulidad nos costarán años caminando fuera del propósito de Dios. Y Dios está buscando gente que se mueva con un espíritu distinto, diferente. Número 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb y Josué reconocieron la tierra igual que los otros 10, pero estos no trajeron informes negativos. No dijeron que esta tierra ciertamente o por vista natural posee gigantes, pero ellos veían que esos gigantes eran como pan delante de la grandeza de Dios. Delante de Dios no hay gigante que se compare. Dios es lo más grande. Sobre un gobernante en una nación hay uno que está más arriba de ese gobernante, que es Dios, quien realmente tiene el control. Y nosotros como iglesia gobernamos sobre la tierra en la que estamos, en la casa donde habitamos, por la comunión y por la confesión de la palabra de Dios que mantenemos viva y activa continuamente. Nosotros gobernamos en el país donde estamos. Vamos a permitir que la bendición de Dios
abarque toda nuestra tierra, porque profetizamos y hablamos lo que se está hablando en el cielo, oramos lo que ora Jesucristo en nuestro tiempo. Vamos a profetizar que nosotros somos una generación de fe, que en este tiempo, cuando se aproxima el levantamiento de la iglesia, nosotros ser levantados por Jesús a su presencia, vamos a terminar nuestros días aquí hablando fe, hablando vida, hablando salud, hablando restauración. Somos una iglesia que vamos a levantar una generación de conquista, donde otros vean gigantes, nosotros vamos a ver victorias. Donde otros vean grandes desafíos, nosotros vamos a ver milagros extraordinarios. Dios tiene que encontrar en nosotros hombres de una visión diferente a la natural, una visión sobrenatural, hombres de una actitud diferente. Actuamos distintos, actuamos conforme a lo que hemos recibido de parte de Dios y tenemos una confesión diferente, una confesión de acuerdo al mensaje, de acuerdo a las promesas, de acuerdo a la revelación que Dios nos entrega. A todos Dios nos ha dicho: yo tengo planes de bien para ustedes. Los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros son buenos, pero ¿por qué algunos ven situaciones difíciles y creen que ya eso es el todo y va a caracterizar el resto de sus vidas? Porque dejan de mirar a Dios, dejan de confesar la palabra, y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Tenemos que ser probados, sí. Vamos a ser forjados en niveles de fe, sí, pero todos esos niveles de fe tenemos que determinar permanecer arraigados, que así estemos rodeados de un paganismo, de la peor oscuridad, decir como Daniel: me propongo en mi corazón no contaminar mi lengua, no contaminar mi espíritu, no contaminar mi confesión con la comida de los paganos, con lo que habla la gente negativa, con lo que habla la gente que no le cree a la palabra de Dios. Me propongo hablar fe, me propongo hablar vida, me propongo mantener mis convicciones en Dios. Y en esta medida vamos a ver que cada día su gloria permanecerá sobre nosotros y veremos mejores familias, mejores ciudades, una mejor nación, que es lo que veo en mi país, Venezuela. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Y si tú quieres que comience en tu vida una restauración, una renovación de la vida de Dios sobre tu corazón, sobre tu familia, dile: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Haz de ella como tú has pensado, soñado. Hazme tu hijo. Te reconozco como Señor y como Salvador. Confieso mis faltas, mis pecados, mi rebeldía y me humillo ante ti. Creo que tú diste tu vida por mí en la cruz y que al tercer día te levantaste triunfante sobre los muertos y vives para darme vida. Gracias por ser mi Señor, por ser mi Dios y por ayudarme de aquí en adelante a tener un espíritu diferente, a actuar con una actitud de acuerdo a tu palabra y tener una confesión poderosa, conquistadora, amoldada a tus promesas. Dios me les guarde, Dios me les bendiga y les amo en el amor de Jesús.